Hermanos, qué privilegio que el Señor nos permite un domingo más reunirnos alrededor de su palabra para estudiar, escuchar, meditar, reflexionar y, muy por encima de todo, ser transformados por el consejo de Dios en ella. Hace 8 días estuvimos estudiando sobre los primeros 11 versículos del libro de Hechos. Estuvimos hablando sobre cómo este libro nos relata la historia que ya Lucas venía contándole a Teófilo en el Evangelio sobre los actos y la enseñanza de Jesús y cómo Jesús sigue a través de su iglesia llevando su misión a cabo. Fuimos desafiados hace 8 días con el gran llamado de nuestra vida, que es ser testigos de Jesucristo. Hoy el tema va a girar alrededor de la pregunta: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Nuestra vida está llena de decisiones. Todos tenemos decisiones importantes que tomar, y cada decisión, pequeña o grande, suma y cuenta. Algunas son cruciales, por ejemplo, cambiar de empleo, cambiar de ciudad, qué hacer con el hogar, con los hijos, cuando estamos al borde emocionalmente, qué carrera debo hacer, debo comenzar una relación con X persona. Otras decisiones son más triviales, ¿cierto? Como comer en McDonald's o en Nando's. ¿Será que cambio de carro o no? Algunas se deben tomar ya, o sea, hay decisiones que no dan espera, tienes que tomar una decisión ya. Otras nos dan tiempo para pensar y orar y consultar. De hecho, en las iglesias en casa y en el estudio que estábamos llevando entre semana, estuvimos estudiando un poquito más sobre la vida de Ruth, el libro de Ruth, Noemí, y vimos que en el libro todas las decisiones que la gente tiene que tomar es para ya. En el caso puntual, Noemí decide regresar de Moab a Belén y entonces dicen me voy y la decisión la tienen que tomar ya, ¿se van conmigo o se quedan? Y Orfa regresa a su pueblo y Ruth al final termina regresando con su suegra a Belén. Entonces decisiones que a veces hay que tomar ya. Y estuvimos hablando de que cuando tenemos que tomar esas decisiones así en el momento, en caliente, como decimos, lo importante va a ser tomar decisiones que reflejen el carácter de Dios, que reflejen el carácter de Dios. Un Dios que no busca sacarle ventaja a las situaciones, pero que muestra su amor sacrificial, su compasión, su misericordia, su preocupación por el vulnerable. Siempre que nos vemos enfrentados a una situación así, tienes que tomarla ya. La pregunta sería: ¿de qué manera yo puedo en esta situación reflejar el carácter de Dios? Un Dios que ama al mundo de manera sacrificial. El texto de hoy nos plantea otro tipo de dilema. Es una situación en la que hay tiempo para orar y para pensar. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas que estaban reunidos allí, y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su infamia adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, que otro tome su cargo.
Por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido, para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, permíteme comunicar con claridad tu consejo para nosotros el día de hoy, que tu Espíritu Santo me permita articular, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy, y que tu Espíritu Santo permita, Señor, que esta palabra haga clic en nuestros corazones. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el panorama que nos plantea el texto es que una vez Jesús ascendió al cielo, sus seguidores necesitaban saber quién iba a cumplir el rol de Judas. Como registra la Escritura, Judas había cometido suicidio después de haber traicionado a Jesús. Pedro en este pasaje define las características o cualidades del reemplazo de Judas. La persona tenía que ser un testigo ocular, es decir, tenía que haber estado con Jesús y haber visto de primera mano sus milagros, su muerte y su resurrección. Y esto regresa al punto de que el cristianismo está basado en la resurrección histórica de Jesús. Y todos aquellos que proclamaron la resurrección por primera vez tenían que estar informados, pero no solamente informados porque oyeron que otro les contó, sino que tenían que hablar de lo que habían visto, ¿cierto? Su testimonio tenía que ser confiable. Y José y Matías cumplían con los criterios que Pedro estaba estableciendo. Lo que vamos a estudiar hoy es precisamente entonces qué debemos tener en cuenta al nosotros tomar decisiones y buscar la guía del Señor. Entonces, en otras palabras, es cómo conocer la voluntad de Dios, cómo discernir la voluntad de Dios. Y recordemos que el libro de Hechos es un libro histórico, es decir, nos relata lo que ocurrió en la iglesia primitiva, mas no prescribe o nos dice lo que tiene que pasar hoy. Recordemos, el libro de Hechos es un libro histórico que relata lo que ocurrió, pero no nos dice necesariamente lo que tiene que ocurrir hoy. Lo importante es que la vida de los primeros discípulos nos regalan prácticas que ellos probablemente aprendieron de Jesús, nos abre como una ventanita dentro de ese mundo en el que ellos vivieron y nos ayuda a ver, en este caso, cómo ellos tomaron decisiones. Y a continuación quiero mencionar 6 aspectos que debemos tener en cuenta para responder a la pregunta ¿qué debo hacer? ¿Cómo tomar decisiones? El primer aspecto es tome decisiones basado en el plan de redención de Dios. Tome decisiones basado en el plan de redención de Dios. ¿Cómo así? Yo creo que la razón por la que todavía estamos en el planeta es para que avancemos la misión. En otras palabras, el Señor a ti y a mí no simplemente nos salvó, nos predicaba el Evangelio, pudimos tener ese encuentro con el Señor en nuestros corazones y dijimos, ok, ya es tiempo de ir al cielo. No, ¿cierto? No es tiempo todavía de estar con el Señor, porque todavía hay una misión que tenemos aquí en la tierra, y esa misión es la redención de hombres y mujeres que a través del poder del Espíritu de Dios puedan venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y así reconciliarse con Dios. Pienso en esto y pienso en el gerente de una empresa. Siempre, por lo menos en Colombia, era común que uno va a hablar con el gerente y en todo el frente de la oficina del gerente, de la silla del gerente, está la misión y la visión de la compañía. Y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué? Bueno, la razón es porque cada decisión que el gerente debe tomar, muy por encima de la emoción del momento, debe ir conforme al rumbo de la empresa. Así nosotros debemos siempre preguntarnos, o sea, tenemos la misión y la visión frente a nuestros ojos. Nosotros hemos sido llamados para ser testigos de Jesucristo. Hemos sido llamados para ser la imagen visible de Dios
aquí en la tierra. Y cada decisión que nosotros vamos a tomar debe ir alineada con ese propósito de redención que Dios tiene para el mundo. Nosotros siempre nos estamos preguntando, bueno, ¿y cómo me conviene esto a mí económicamente? ¿Cómo me conviene esto a mí físicamente? ¿Cómo tengo más dinero de esta propuesta? Pero en sí la pregunta importante es cómo esto afecta o impacta el Evangelio de Jesucristo. ¿Voy yo a ser testimonio con estas acciones? ¿Me va a permitir esto a mí crecer, pero crecer también para yo poder contribuir en la extensión del reino? Es decir, nosotros vivimos como ciudadanos de un reino que tiene prioridades, que tiene valores, que tiene una misión clara. Y nosotros entonces, en esa visión clara que tenemos del reino de Dios, debemos tomar decisiones que se ajustan a los principios y los propósitos del reino. Cuando yo tengo el reino de Dios como prioridad, yo voy a ver a las personas como seres humanos hechos a la imagen de Dios, no como números. Porque cuando las personas se convierten en estadísticas, nosotros le quitamos ese valor como seres humanos que tienen. No buscaremos sacar ventaja del prójimo, pero buscaremos contribuirle al prójimo. Las relaciones y las personas van a importar más que el dinero. Y nos vamos a dar cuenta que cada decisión que tomamos importa. Y cada una de nuestras decisiones tiene un impacto en el ahora y en lo eterno. Eso es el primer punto. Toma decisiones basado en el reino de Dios, en el plan de redención de Dios. Número 2. Diferencia entre la voluntad revelada y la voluntad oculta. Esto suena como raro, pero quiero explicarles, es en realidad muy sencillo. Muchas de las cosas reveladas de la voluntad de Dios, nosotros las encontramos escritas en la Escritura, ¿cierto? Muy claramente, casi que en formato blanco y negro. Los creyentes del capítulo 1 de Hechos, por ejemplo, conocían la voluntad de Dios y la conocían porque conocían la Escritura. Ellos sabían, por ejemplo, que era un oficio apostólico, sabían cuáles eran los requisitos para buscar el reemplazo de Judas, y todo este entendimiento venía precisamente de lo que ellos conocían de la misión de los 12. ¿Cuál era la misión de los 12? La misión de los 12 tenía un propósito claro en el libro de Hechos, y es testificarle a Israel. La misión de los 12 fue testificar a los judíos. De hecho, cuando nosotros vamos a ver más adelante, Felipe, que no era de los 12, fue el que llevó el evangelio a Samaria. Luego el Señor en Hechos 9 va a escoger a Pablo, quien es el que va a llevar el evangelio a los gentiles. Entonces nosotros vamos a ver que la misión principal de los 12 tenía que ver con testificar a Israel. Vamos en Lucas 22, 28 al 30, nosotros leemos que dice: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo, que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Luego en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, nosotros vamos a encontrar que dice: pero por eso el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, nosotros vemos que había un propósito central con estos 12, y estos 12 tenían como propósito testificar principalmente a los judíos. Por eso, aparte de Pedro y de Juan, no vamos a ver que hay mucho énfasis en lo que cada uno de los 12 estaba haciendo, pero es porque la misión colectiva de los 12 era testificarle a Israel, como lo vamos a ver en el capítulo 2, que habían personas de distintos lugares del Porto, de Galilea, Judea, Capadocia, y judíos que habían regresado para esta fiesta en particular, y ellos logran predicarles a ellos. Entonces hay una misión puntual. Esa para ellos es la voluntad revelada de Dios. Ellos sabían que tenían que estar los 12 juntos, tenían que estar el número 12 juntos para poder testificar a Israel.
pensando en la voluntad revelada de Dios, hay muchas cosas en las que no tenemos que invertir mucho tiempo para conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo no tengo que ayunar para saber si tengo que compartir el Evangelio con otros. La Escritura es clara en que debemos hacer discípulos, debemos orar, debemos tener vidas santas, debemos dar fruto, debemos amar a aquellos que no nos es fácil amar. Sobra preguntarse, ¿será que tengo que serle fiel a mi esposa en el matrimonio? ¿Será que debo cuidar de los huérfanos, de las viudas y de los vulnerables? No tengo que preguntarme esas cosas porque estas son parte de la voluntad revelada de Dios en la Escritura y con toda confianza puedo simplemente hacerlo, ¿cierto? Sin embargo, no todas las dinámicas de la voluntad de Dios para individuos específicos están registradas en la Biblia. Entonces ahí es donde entramos en la voluntad oculta. En el caso puntual que estábamos estudiando, los apóstoles saben que tienen que encontrar el reemplazo de Judas. Esa es la voluntad revelada de Dios. Pero desconocen por completo el nombre de la persona que debe llenar ese rol, la voluntad oculta. Este detalle no ha sido revelado y ellos deben descubrirlo a través de la oración y la sabiduría. Por ejemplo, nosotros sabemos que el matrimonio debe reflejar el Evangelio. Nosotros sabemos que no nos debemos unir en yugo desigual. Nosotros sabemos que para unirnos en matrimonio o en una relación, la persona debe compartir aquello que para nosotros es más importante, y es que Dios es el centro de nuestras vidas. No obstante, excepto por casos muy puntuales, tal vez Dios va a venir a nuestro oído y va a decir, cásate con fulano, ¿cierto? Más bien lo que la Escritura nos invita es que tengamos discernimiento para saber quién va a ser nuestro cónyuge. Sabemos que hay que trabajar duro y no ser vagos, pero no siempre sabemos cuál es el trabajo que debemos hacer o cuál es la carrera que debemos seguir. Y por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones sanas. Y el conocimiento, hermanos, que nos provee la Escritura, nos permite precisamente navegar esa zona de grises. Les decía ahorita que la voluntad revelada está aquí en la Escritura y es blanco y negro, es decir, ama a tu prójimo, esto, lo otro, este es mi carácter, esto es lo que yo quiero que hagas, y a través de nuestro entender de esa voluntad revelada podemos nosotros navegar la zona grises. Obvio, para eso necesitaremos la asistencia del Espíritu Santo, que hasta este momento no había descendido sobre los discípulos. Y por eso vemos que todavía estaban usando prácticas del Antiguo Testamento para discernir la voluntad de Dios. La práctica de tirar suertes. La encontramos aquí, que era parte de la instrucción de Dios para los israelitas. Lo vemos en Números 26:55, Números 33:54, 34:13, 36:2. Y este es el último caso en el que se registra que los creyentes han tirado suertes para entender la voluntad de Dios en un asunto. Pues el Espíritu Santo ya iba a venir a habitar en los creyentes. Entonces, aclarar eso, ¿no? Que tirar suertes no es normativo para nosotros hoy como cristianos. Nosotros somos guiados por el Espíritu, guiados por la Escritura como comunidad y como individuos. Entonces, en la medida en que estudiamos la palabra, la Escritura nos presenta el diseño de Dios. Nos presenta el carácter de Dios, nos presenta el consejo de Dios. Y este consejo sazona nuestro paladar al punto de que cuando comemos otro plato podemos comprobar si la sazón se ajusta a los platos que ya hemos degustado de Dios. A mí me gusta mucho ilustrar esto con la hamburguesa. A mí me gusta mucho la hamburguesa del Corral en Colombia. Aquí casi no como hamburguesa, pero allá me encanta. Y una de las cosas que siempre, yo he comido tantas hamburguesas del Corral que a mí me pueden tapar los ojos y poner a probar hamburguesas y yo puedo saber cuál es la del Corral. ¿Por qué? Porque he comido tanta hamburguesa del Corral que mi paladar ha sido acomodado, ha sido ajustado para degustar y esta es. Asimismo, en la medida en que uno lee la Escritura, uno se encuentra con el carácter de Dios, el diseño de Dios, el consejo de Dios, que uno le permite como que olfatear, probar, degustar y decir,
aquí no está Dios. Pero ya eso es lo que llamamos el discernimiento. Podemos discernir la voluntad oculta o no clara con el conocimiento de la voluntad revelada de Dios en la Escritura. Y esto nos lleva al tercer punto. Recordemos los puntos que hemos estudiado hasta ahora. Número 1, tome decisiones basado en el plan de redención de Dios. Número 2, diferencia entre la voluntad revelada y la voluntad oculta. Y número 3, que creo que es muy importante, confía en la Biblia como tu autoridad. Lo primero que encontramos en este pasaje de Hechos es que Pedro habla al grupo de 120 y les dice, era necesario que se cumpliera la Escritura. Pedro está diciendo aquí, las Escrituras son confiables. Luego Pedro va a hacer referencia nuevamente a la Escritura en el versículo 16 y dice, el Espíritu Santo a través de la boca de David dijo sobre Judas. Y esta declaración resalta la inspiración de la Escritura. Dios habló a través de los autores humanos. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 3, 16, 17, 2 de Pedro 1, 20 al 21. La Biblia es nuestra autoridad. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues sencillo, porque es objetiva. Mientras que nuestros sentidos de discernimiento y de juicio son subjetivos. Subjetivos al estado de ánimo, subjetivos a un mensaje de WhatsApp que nos acabó de llegar, subjetivos a cómo nos despertamos el día de hoy, si tuvimos una pesadilla nos levantamos agitados, y entonces subjetivos. Y la Biblia nos presenta una verdad objetiva, es una autoridad objetiva. Por eso la invitación es a revisar lo que la Escritura nos dice frente al tema o la situación que estamos viviendo. Vuelvo al tema de ¿con quién me casaré? La pregunta sería, ¿qué dice Dios sobre el carácter de la persona con la que me debo casar? ¿Qué dice Dios sobre el propósito del matrimonio? ¿Qué dice Dios sobre esto? Ya con esa verdad, esa voluntad revelada de Dios a través de la Escritura, yo puedo entonces discernir si es por ahí o no. Por ejemplo, me debo cambiar de ciudad, debo escoger ese trabajo, debo cambiar de trabajo. La Escritura no va a decirte en Hechos 2:24 cambia de trabajo, no, pero sí la Escritura nos va a proveer parámetros con respecto a las motivaciones por las cuales debo hacer X o Y cosa. Y entonces al yo revisar el diseño, el carácter, la voluntad, el consejo de Dios, yo puedo discernir las cosas que no son tan claras. Y de pronto decir, ok, entonces por aquí no es. Estoy escogiendo esta carrera por ambición. Eso es equivocado. Estoy queriendo cambiar de trabajo simplemente porque quiero huir de tal. No, eso es equivocado. Entonces, lo que la palabra de Dios nos diga, hay que hacer. No te arrepentirás, porque a través de la obediencia a la palabra de Dios vas a ver cómo Dios te lleva a madurar y a crecer en Él. Cuando tomamos decisiones, hermanos, guiados por nuestro criterio, a nuestro parecer, podemos acarrear consecuencias no solo para nosotros, sino aún para nuestras generaciones. Y quiero dar dos ejemplos puntuales. Pensemos, por ejemplo, en la decisión que tomó Abraham y Sara con Agar. Ellos querían tener un heredero. Dios ya les había dicho que les iba a dar un heredero, pero ellos tomaron la decisión de que Abraham durmiera con la sierva de Sara, Agar, y de ahí surgió Ismael. Y miren todo lo que se ha desencadenado a través de los años. Pensemos, por ejemplo, en la decisión que tomaron las hijas de Lot, el incesto, ¿cierto? Dormir con su padre, y de ahí salieron dos naciones que se han opuesto al pueblo de Dios, que fue Moab, por ejemplo. Entonces vemos ejemplos de cómo la Escritura nos presenta una verdad objetiva y el riesgo que nosotros corremos de tomar decisiones apresuradas, guiadas a nuestro criterio y a nuestro parecer. Número 4. Deja que la Biblia interprete tu vida. Los creyentes probablemente pues estaban confundidos, asombrados, pues ¿qué le pasó a Judas? Es muy particular porque estuvo con los 12, comió con Jesús, fue enviado con los 12, predicó, pero al final
el estado de su corazón, ¿cierto? Y eso a lo mejor generó mucha confusión. No obstante, Pedro cita el Salmo 69:25 y el Salmo 109:8 para ayudar a los hermanos a comprender lo que había ocurrido con Judas a la luz de la Escritura. No es que estos dos salmos fueron escritos exclusivamente para hablar de Judas y que nadie antes de Hechos 1 los había podido leer e interpretar. Lo más probable es que quienes habían leído este salmo antes de Cristo lo habían interpretado en relación con la vida del rey David. Pero lo que hace Pedro es citar el salmo en el contexto de lo que ocurrió con Judas, para demostrar que no es la primera vez que ocurre algo similar en la historia de la redención. Pedro sabía que toda la Escritura, y este es un principio que lo hemos hablado, repetido y repetido, que toda la Escritura testificaba, apuntaba a Cristo. Y Pedro cita el Salmo 69:25 y el Salmo 109:8, mostrando que así como ocurrió con los adversarios de David, ocurrió con Judas. Así como estos hombres en el Salmo 69 y 109 rechazaron la amistad y bendición del rey David, mucho más Judas rechazó la amistad y la bendición del rey Jesús. Entonces, dejar que la Biblia interprete nuestra experiencia es importante. Y es lo que ocurre cuando vivimos una situación que nos deja perplejos, pero vemos que lo mismo ocurrió en el libro de Jueces o en el libro de Ruth, o que hay plagas que han ocurrido en otro tiempo, o que hay situaciones similares. Y así como estos primeros discípulos debemos ir a la Escritura para comprender nuestro mundo y nuestras vidas. Es la Escritura la que nos permite redescubrir perspectivas, verdades, instrucciones y en últimas la belleza de nuestro Salvador. Para mí fue muy especial. El viernes estuvimos teniendo una charla con los jóvenes, tuvimos un invitado especial hablando sobre el tema del aborto y qué hacer en distintas circunstancias. Y para mí fue muy impactante ver la manera en la que los jóvenes estuvieron yendo a la Escritura para interpretar o tomar perspectiva de las situaciones del presente, y uno de ellos mencionó Moisés y la matanza de los niños en el tiempo de Moisés, y cómo la madre de Moisés lo puso en la canastica y lo encomendó en las manos del Señor a pesar de la situación que se estaba presentando. Otra persona mencionó si María hubiera sabido todo lo que Jesús iba a sufrir, que hubiese hecho, pero no lo sabía, y por eso lo único que podemos hacer con la vida de los hijos es entregarlos en las manos del Señor. O sea, fue muy especial porque es precisamente eso. La Escritura nos permite releer, nos permite leer y releer nuestra vida, porque allí redescubrimos perspectivas, verdades, instrucciones, y en últimas, pues nos encontramos con nuestro Señor. ¿Cierto? Pedro recuerda la Escritura porque la conoce. Y la conoce porque caminó con la palabra, caminó con Cristo. Y no podemos vivir una vida que anhela ser interpretada por la Escritura cuando no meditamos en la Escritura, cuando no la conocemos. Por eso la pregunta hoy es, ¿meditas la palabra de Dios? O tal vez hoy es el día de volver a disponer de momentos de meditación con la voz del Señor. Tranquilo, vamos en el punto número 4, ya vamos a terminar. El punto número 5 es: busca a Dios en oración. Nosotros en este pasaje de Hechos vemos que los apóstoles oraron intensamente para ser dirigidos por el Señor. Es interesante que lo vemos aquí, y es un énfasis que vamos a ver nosotros en todo el libro de Hechos. Es un énfasis en la dependencia del Señor en la oración. Aquí en el versículo 14 dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con Matías, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Y en sintonía con esto, quiero recordarles que todos los miércoles a las 7 de la noche nosotros estamos orando como iglesia, orando como comunidad. Yo me he dado cuenta que como no estamos teniendo los estudios bíblicos martes, miércoles y jueves, entonces los números han disminuido significativamente de la reunión de oración. ¿Por qué? Porque tal vez no le vemos
mucha relevancia, pero miren aquí, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Y ese va a ser un tema del libro de Hechos, la oración crucial en muestra de dependencia del Señor. ¿Por qué nosotros necesitamos buscar la guía del Señor en oración? Hermanos, recordemos que la oración alinea nuestros pensamientos y nuestra voluntad, que está tan llena del mundo, saturada de propaganda, de cosas que están fuera del orden del propósito de Dios. La oración nos ayuda a alinear nuestros caminos y nuestros pensamientos. Pero también recordemos algo, y es que nosotros siempre juzgamos basado en la apariencia. Pero el Señor es el único que conoce el corazón. Por eso en primera de Samuel, primer libro de Samuel 16:7, encontramos nosotros esa frase precisamente. Tú miras lo que mira el hombre, pero yo, dice el Señor, miro lo que está en el corazón. Por eso en oración el salmista decía, escudriña, Señor, mi camino y mira a ver si hay camino de perversidad. Escudriña mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad. Entonces, hermanos, venimos a Dios en oración, confiando en la soberanía de Dios, y venimos al Señor en oración conforme nos invita Santiago 1:5. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídale a Dios que Él la da abundantemente y sin reproche. Crea, le será dada. Y esto es muy importante porque en medio de tiempos de prueba como los que estamos viviendo, de situaciones difíciles, lo que más necesitamos es sabiduría. Y esta sabiduría viene a través de la oración. Entonces, las decisiones que tenemos que tomar, pidamos, roguemos por sabiduría y recordemos lo que dice Santiago, que Dios la da abundantemente. Dios es generoso en dar sabiduría a aquel que la pide. Y número 6, ¿cómo puedo yo entonces tomar decisiones? La comunidad. Me parece interesante que aquí el versículo 13, 12 y 13 nos habla de quienes estaban allí reunidos, ¿cierto? Y nos dice puntualmente Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y dice aquí que estaban constantemente la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Pero al tomar esta decisión, ellos incluyen el grupo de los 120. Y pienso que en ocasiones vamos a encontrar personas que son más maduras que nosotros, personas que son externas a las situaciones que estamos viviendo y como son externas, pueden ver con mayor claridad la solución. O el valor de la comunidad puede estar simplemente en tener alguien que está orando por ti. Pero la comunidad se convierte en un regalo de Dios en el proceso de tomar decisiones. Entonces, creo yo que estos son principios claros y necesarios para nosotros ponerlos en práctica. Quisiera puntualizar en dos cosas antes de recordar los principios para tomar decisiones. Es muy interesante que el Nuevo Testamento y aquí el libro de Hechos, en este pasaje que estamos viendo, nos deja claro la importancia de la selección de los 12 apóstoles y los requisitos que Pedro menciona y Pablo luego va a recordar. Pedro dice que tenían que ser personas que habían estado con el Señor, que habían visto ocularmente al Señor. En el caso de Pablo, que no estuvo ocularmente, nosotros vemos que él defiende su apostolado diciendo, ¿no vi yo al Señor? ¿Acaso no me comisionó el Señor para que fuese a los gentiles? En 1 Corintios 9:1 dice él, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy yo apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? En 1 Corintios 15:8-9, Pablo dice, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí
a la iglesia del Señor. Estos apóstoles recibieron el mensaje directamente de Jesús. Claro está, Pablo no estuvo en los 3 años de ministerio y en los 40 días de instrucción después de la resurrección. Sin embargo, Pablo mismo dice en Gálatas 1, 11 al 12, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces, quiero puntualizar esto a manera de conclusión. Los apóstoles en este sentido, de los 12 que fueron escogidos, y Pablo, estos apóstoles con autoridad para escribir, para estos apóstoles que fueron el fundamento de la iglesia, Efesios 2, 19 al 22, ya no existen. Fueron los que Dios escogió, los que Cristo mismo llamó. Sí, nosotros hoy tenemos enviados, tenemos misioneros, tenemos personas que cumplen la gran comisión en obediencia al mandato de Mateo 28, pero ninguno de nosotros ha sido llamado a ser el fundamento de la iglesia. Nosotros somos piedras vivas, añadidas luego a ese edificio, pero no somos el fundamento. Por otro lado, quiero aclarar que este texto marca una transición entre el ministerio hecho a la manera del Antiguo Testamento, y por eso vemos que estaban echando suertes, y el ministerio en el Nuevo Testamento, que se lleva a cabo con el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso en Hechos 6 y Hechos 13 vamos a ver que para escoger personas no echan suertes, sino que oran y son guiados por el Espíritu. Entonces, el ministerio en el Nuevo Testamento es guiado por el Espíritu y es mucho más resourceful, es mucho más, tiene más recursos, está mucho más nutrido. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor es derramado sobre la iglesia, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, número 1, quiero puntualizar, no hay apóstoles en este sentido. Hay misioneros, hay enviados, hay personas que están cumpliendo la gran comisión, hay fundadores de iglesia, pero no hay este tipo de apóstoles. Lo otro que quiero dejar claro es que no tenemos que usar estas prácticas porque para eso tenemos la oración y tenemos el Espíritu Santo. Y para tomar estas decisiones tenemos estos 6 principios. Toma decisiones basadas en el plan de redención de Dios. Diferencia entre la voluntad revelada y la voluntad oculta. Confía en la Biblia como tu autoridad. Deja que la Biblia interprete tu vida. Busca a Dios en oración y busca orientación en la comunidad. No quiere decir que al yo hacer todas estas cosas, necesariamente, sí, voy a ser mucho más acertado en mis decisiones. Yo siento, hermanos, que personalmente en ocasiones me he apresurado, he tomado decisiones sin discernir, sin procesar, y el Señor sabe que en nuestra humanidad vamos a cometer errores. Lo importante, sin embargo, es que el Padre sabe cuando hemos hecho estas cosas aún por agradarle y que nada va a cambiar su amor por nosotros, ¿cierto? Romanos 5, 8 y 8, 9 al 17. Nuestras decisiones van a traer consecuencias y de ellas aprendemos y de ellas crecemos y tendremos que soportar las consecuencias de nuestros actos. Pero todo este proceso de las 6 cositas que hemos visto nos van a ayudar a ser mucho más acertados en la toma de nuestras decisiones. Lo más importante es que nosotros, usted y yo, tenemos el Espíritu de Dios para poder dirigir, tomar decisiones y llevar su nombre en alto en esta tierra. Y con esto quiero terminar, no quiero extender más el sermón, quiero terminar en oración, sin antes recordarles que el día miércoles tenemos oración a las 7 y que el día viernes tenemos con los jóvenes un invitado también que va a estar este viernes y el próximo hablando sobre el tema de apologética y también las preguntas frecuentes que nos hacen sobre el tema del sufrimiento, sobre el tema de la violencia, sobre el tema de ¿puedo confiar en la Biblia? Y mucho en el diálogo con los musulmanes. Este señor es un especialista. Si alguno de ustedes se quiere conectar, lo puede hacer. Es específicamente enfocado en los jóvenes, pero está abierto a todos para que puedan escuchar y juntos aprender y crecer. Quiero orar por cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias
por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque nos dejas en ellas principios, la Escritura, para nosotros tomar decisiones que te glorifican a ti, decisiones que nos llevan a nosotros a crecer. Padre, recordar que somos parte de tu reino, que tus propósitos, Señor, van por encima de los nuestros. Y tu proyecto es la redención, es el plan de redención. Señor, ayúdanos a profundizar la Escritura, a profundizar en nuestro conocimiento de ti en ella, para que así podamos descubrir y entender tu voluntad, esas zonas grises que a veces no son tan claras. Señor, ayúdanos a confiar en la palabra, en tu Escritura, como la fuente de autoridad. Señor, permite que la Escritura sea la que interprete nuestra vida. Señor, que te busquemos en oración y que veamos, Señor, al resto de la familia, al resto de la comunidad de creyentes como un regalo. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y oro por cada persona que está tomando decisiones, para que tú les ayudes, les bendigas, les guíes, que tu Espíritu, Señor, les redarguya y traiga convencimiento de las cosas que deben hacer. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.